Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de cómo analizar o cómo evaluar una publicidad, un anuncio que hagamos o que veamos en televisión de alguna marca o de alguna empresa así conocida. Y es algo que, bueno, que me pasa muchas veces, ¿no? Que cuando trabajo con un cliente, oye, ya que estamos, te voy a mostrar este anuncio, a ver qué te parece, si puede funcionar o no puede funcionar. Y bueno, y a raíz de eso he pensado, no estaría mal hacer pues como un decálogo o tres, 10 cuestiones que podemos utilizar para evaluar si ese anuncio, esa publicidad que hacemos está bien o no está bien. Cuando alguien me pregunta si ese anuncio está bien o no está bien, lo más probable que responda yo es depende. Si no tenemos recursos y hemos hecho lo que hemos podido con muy poco tiempo, con muy poco presupuesto, pues estará todo lo bien que pueda estar. Si tenemos muchos recursos, si tenemos claro a qué nos dirigimos, cuál es el mensaje, el producto, la marca y lo tenemos todo claro, y hemos hecho un anuncio como si fuera de bajo presupuesto, hecho con las prisas, pues no estará bien. Por lo tanto, dependerá de cada caso y hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y justo lo que decía, esas cosas dependerán de qué recursos tenemos, si tenemos tiempo o dinero. Cuando hablo de recursos siempre me refiero no solo al dinero, sino también a si hay tiempo, si hay personas que se pueden dedicar a ello. Otra condicionante será si tenemos claro el objetivo para hacer esa publicidad, si esa publicidad sabemos qué quiere conseguir, si quiere simplemente crear notoriedad y ya, si quiere incentivar las ventas, si quiere promocionar algún descuento o algo particular, si está trabajando de una forma más a largo plazo sobre la marca, dependerá. Es importante también tener en cuenta en qué contexto se va a ubicar esa publicidad. No es lo mismo una televisión generalista que en Twitter o en Instagram. No será lo mismo en una página web que una revista en papel. Dependerá mucho del contexto también. Y también de cómo comunica la competencia. Que nuestros rivales, si esos rivales, o nuestros, o de la marca que estemos analizando, del anuncio que estemos analizando, si su competencia está haciendo el mismo estilo de comunicación, tiene una comunicación muy marcada. Claro, todo esto dependerá. Dicho esto, pues bueno, sí, dicho esto, me voy a mojar, voy a hacer ese decálogo, esas 10 preguntas que podremos utilizar para evaluar un anuncio, dejando claro esto, ¿de acuerdo? Son estas 10 preguntas, entonces para la gente que tiene muchas prisas o quiere, yo qué sé, es posible que llegues a este vídeo porque necesitas evaluarlo rápidamente para un trabajo, para tu propio anuncio, por lo que sea. Oye, pon pause aquí y aquí tienes las 10 preguntas. Si te interesa pues un poco la explicación que hay detrás, ahora pues vamos a ver una por una. La primera, ¿capta el anuncio? ¿Capta inmediatamente la atención del espectador o no? Y esto es muy importante. O sea, hoy en día todo el mundo está pues enganchado al móvil, está enganchado a una pantalla. Entonces, ya sea el ordenador, el móvil, el iPad, que si Netflix, que si tengo incluso un podcast de fondo. O sea, la atención cuesta mucho de llamarla, de captar esa atención. Y no solo para una marca, ¿no? Todo. O sea, lo que hablaba de podcast, Netflix, como que hoy en día todos tenemos la necesidad de estar escuchando o ocupándonos la atención. O sea, no queremos darnos tiempo para aburrirnos o para pensar incluso, ¿no? Pues bueno, eso lo que hace es que sea más difícil todavía captar la atención. Por lo tanto, lo que tenemos que plantearnos ¿es el anuncio disruptivo? ¿Es diferente? ¿Llama la atención en este sentido? ¿Tiene entidad propia? O sea, es algo que sorprende y eso hace que capte la atención del espectador. Si no es así, ya es un punto que estará fallando. Siguiente pregunta, ¿no? ¿Es la historia relevante para los posibles consumidores del producto? Y aquí hablamos de insight del consumidor. Para aquellos que no conozcan lo que es el insight, y hay muchas definiciones y mucha gente que se dedica al mundo del marketing quizá no está de acuerdo conmigo, pero en general podríamos llegar a definir un insight de consumidor como una gran verdad que interpela al target, ¿no? A la audiencia objetivo. Y esa gran verdad pues hace que esa persona se sienta como identificada. Entonces, no siempre tiene por qué tener relación con el producto o la marca. Hay muchas veces que no. De hecho, muchas publicidades, muchas agencias
se pasan, entre comillas, de creativas porque hacen una historia que conecta mucho con el target, pero luego el producto, la marca queda como muy en segundo plano. Claro, está captando la atención en este sentido porque está generando el interés, está interpelando a una gran verdad del target al que se dirige. Entonces, aquello que estamos contando en la publicidad es relevante para el target objetivo, será eso que tenemos que tener en cuenta. Se trata además de una historia ajena que conecta o que no conecta. Si se trata de una historia que no conecta, y esto sucede muchas veces, hacemos un anuncio o marcas hacen un anuncio desde lo que se supone que es la marca, de sus valores, pero esos valores no tienen nada que ver con el consumidor o el usuario, por lo tanto la gente no se va a sentir identificada. Ya no digo que no llame la atención, que puede ser una música espectacular, pero y justo por eso han llamado la atención, pero a los 2 segundos desaparecen, o sea, se van porque no les llama. Tercer punto, y este es muy importante, el anuncio. ¿Promete un beneficio interesante al consumidor o llama a una acción? Es decir, está seduciendo, está promoviendo algo dentro de esa persona, está haciendo que haga algo, por lo tanto, que compre probablemente. Y esto es muy típico de palabrería del marketing, hablar del beneficio funcional, del beneficio emocional, también hablamos de crear una necesidad o de apelar a esa necesidad latente. Bueno, al final la publicidad debe mostrar algo por lo cual el usuario o el comprador pues tenga ganas de hacer algo. Y en este caso será de comprarlo, adquirirlo, usarlo o simplemente puede ser el buscar más información. Pero por lo tanto será algo que estamos generando, que estamos provocando o que urge a una acción. Y en definitiva, está generando deseo, promueve una acción, ese anuncio. Punto número 4. La idea que transmite es simple, clara y se entiende a la primera. Volvemos al problema de la atención. O sea, si la gente no está pendiente, no está escuchando activamente o viendo activamente nuestra publicidad o la publicidad de esa marca, si por lo que sea llamamos la atención y van a estar pendientes de lo que vamos a decir, que se entienda. Y se va a entender si es sencillo y es claro. Entonces se tiene que entender a la primera, tiene que ser algo muy sencillo. Y es algo que sucede mucho bueno, que genera muchos comentarios, sobre todo en Navidades, ¿no? Cuando hay esas campañas de grandes perfumes y marcas de colonias en los que uno dice, no he entendido absolutamente nada. Bueno, es posible que ese mensaje no haya sido sencillo o que sea más complejo, ¿no? Bueno, pues tratemos de... Sí que es verdad que en este caso de los perfumes lo repiten constantemente, ¿no? También hay otras veces que sucede, se crea un anuncio, se tiene una idea muy sencilla, pero luego, yo qué sé, por lo que sea, hay cambios en la dirección, hay cambios del objetivo del por qué se hace esa campaña de comunicación, hay parches, falla el presupuesto, se disparan los costes de algo y se hacen como, pues ya no es la idea inicial y se hacen cosas que no acaban de ser claras precisamente por las prisas, las necesidades, la falta de recursos, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, lo importante es, el mensaje se entiende y hay muchas veces que, claro, no llegamos a saber si el mensaje se entiende porque no somos target. Entonces, antes de pensar en si se entiende o no se entiende, pensemos en a qué target se dirige, que lo veremos más adelante, y dependiendo del target, quizás eso ya se entienda a la primera. Una cosa que es verdad es, en general, seamos target o no seamos target, si vemos que es complejo, podremos llegar a pensar que ese anuncio, esa publicidad no está siendo buena. Siguiente, punto 5. Es memorable, se va a recordar, y esto es importante, o sea, la publicidad debe recordarse. Y esto es algo que he tenido debates interesantes sobre, bueno, es que quizás en marketing digital, en las webs o en Instagram o cosas así, no es tan necesario que se recuerde porque estás ahí como dentro del contexto del usuario. Pero eso no estoy del todo de acuerdo porque sea marketing digital o no, creo, sinceramente, que se activan los mismos pasos en el cerebro que el recuerdo. O sea, cuando estamos viendo un anuncio, por ejemplo, en Twitter, y estamos viendo un anuncio
de estos tweets patrocinados. Vemos el tweet y hacemos el siguiente proceso. Me interesa, si es que el anuncio ha sido bueno en ese sentido para llamar la atención, y luego piensas, ¿vale la pena saltar el tiempo que estoy disfrutando aquí viendo el contenido de Twitter para ir a la página web dando clic? ¿Compensa dar clic? O sea, al final estamos haciendo un trabajo que es un esfuerzo. Y eso al final está pasando en cierto modo por el recuerdo, porque en definitiva ¿me voy a acordar para verlo luego o dejo esta acción que estoy disfrutando para ver es el contenido, esa web que me ofrece ese anuncio? ¿De acuerdo? En definitiva, cuando hablamos de memoria, hablamos de efecto a largo plazo. Tiene que ser algo que se recuerde. Y por lo tanto debemos asegurarnos un efecto a largo plazo. No querríamos movilizar a la gente para que, oye, ya hemos conseguido que se genere una acción, que es que se levante del sofá y se vaya a comprar tu producto, pero luego cuando llega a la tienda no se acuerda de qué marca era o de qué producto se trataba. Por lo tanto, tratemos de que al menos haya un poco más de memoria a largo plazo. En definitiva, estamos respondiendo a si es fácil de recordar y si se recuerda la marca, producto o la historia. Hay muchos elementos que se tienen que recordar, pero al menos unos básicos. Número 6. Se posiciona apelando a un target objetivo. Y ahí es cuando hablábamos de a qué target se dirige. ¿Cómo saberlo? Pues es algo muy sencillo. Es cómo son los actores o modelos que salen en ese anuncio o que se muestran en esa imagen, qué cuenta la historia, qué tipo de temáticas, hasta qué punto eso se identifica con algún tipo de grupo. ¿Y quién puede ser esto es importante, hay roles dentro de la compra? ¿Quién puede ser el comprador principal, el comprador secundario, quién es el informador? O sea, son elementos que tenemos que tener en cuenta para ver por dónde va ese target objetivo. Que eso es importante. Cuando hablamos del target principal, secundario, etcétera, hay muchas marcas que lo tienen identificado y lo tienen trabajado. Porque si se hace un anuncio que va a todo el mundo, que es muy general, al final no estamos yendo a ninguno. Porque no se sentirán identificados, porque la historia no será relevante, no se van a acordar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muchos anuncios que vamos a ver o que vamos a trabajar que estén posicionados en algún target objetivo. Por lo tanto, ¿se moja apelando a un target o no se moja apelando a un target? Número 7. ¿Está la marca integrada en la idea central de la publicidad? Creo que ya, bueno, en otros vídeos yo lo he comentado, la marca es más que el producto. En muchos sectores, en muchas categorías de producto, los productos son muy parecidos y es ahí la marca cuando realmente hace que el comprador o la compradora se vaya hacia un lado o hacia otro. ¿Por qué? Porque la marca define una diferencia, ya sea por la calidad, por la historia, el estilo, el diseño, diferentes valores, la emoción que le genera, etc. Pueden ser muchos los motivos, pero la marca está creando un diferencial. Entonces, pregunta, ¿la publicidad está teniendo en cuenta la marca durante todo el anuncio? Y esto es importante, que no sea solo poner el logo al final del anuncio, porque el logo al final del anuncio no siempre se recuerda. Creativamente queda bien hacer una historia perfecta y luego, la sorpresa. Pero esa sorpresa está estudiado en psicología de la memoria, no siempre funciona. Incluso da mejor que se muestre el logo al principio, durante y después, porque bueno, somos así limitaditos y necesitamos tener más recuerdo. 8. Destaca de la competencia en el sentido del formato de publicidad y del entorno. El formato o el lugar es importante porque, por ejemplo, si hacemos o vemos un anuncio en la televisión generalista, es posible que muchos anuncios sean iguales, ¿no? Pues que salga mucho ruido, una música muy emotiva. Vamos al siguiente anuncio, lo mismo, mucho ruido, mucha música emotiva. ¿Por qué? Porque son tendencias muchas veces que durante unos meses todas las marcas o todos los anuncios son parecidos. Porque han intentado diferenciarse de lo que se hacía antes, pero muchas veces cuando tratas de diferenciarte de lo que se hacía antes, si tardas mucho ya todo el mundo está haciendo lo mismo tratando de diferenciarse de lo que se hacía antes. Es algo muy gracioso lo que sucedió durante los primeros meses de la pandemia, que muchos países pues se confinaron a la gente, ¿no? Que se quedaran en casa. Y ahí las marcas tuvieron la necesidad de hacer publicidad. Típicos mensajes más emocionales, de juntos salimos de esta, somos fuertes, etc. Todas las marcas hicieron el mismo anuncio. Diferentes actores, diferentes localizaciones o diferentes
imágenes, pero todo era igual. Monótono, mismo tipo de música, todo era igual. Entonces ahí, si tú eras una marca, ahí no estabas destacando, porque el lugar, las condiciones eran las mismas para todos. Entonces tenemos que destacarnos. Por lo tanto, destaca esa publicidad en el contexto de un modo favorable, está llamando la atención porque se está diferenciando del resto. Número 9, y esta es importante. La pregunta igual está un poco formulada extraña, pero estamos hablando de, ¿está vendiendo algo hoy a corto plazo, evitando la posibilidad de vender algo a largo plazo? ¿O está vendiendo algo más estratégico, más de marca, más generalista? Es decir, si por vender algo muy bien hoy, que sea muchas ventas hoy, estamos quemando la posibilidad de hacer campañas más estratégicas a largo plazo. ¿De acuerdo? Puede ser que por el simple hecho de hablar de las características de un producto, de algo muy puntual, haga que no podemos hablar de diferentes temas que son vitales para la marca. Pues ahí estaríamos condicionando los resultados de años y años. Y esto sucede, ¿eh? Porque muchas veces se comunica con la única intención de comunicar un producto o un servicio. O sea, es el problema que tengo ahora, hago ese anuncio ahora y ya veré luego qué pasa. Claro, ¿qué sucede? Que cualquier tipo de comunicación, publicidad o no publicidad, pero cualquier tipo de comunicación está construyendo marca a largo plazo. Por lo tanto, si hemos hecho publicidades muy cortoplacistas, harán que la imagen que tenga el consumidor o el target de nosotros sea muy diferente o sea de una forma. Entonces, si luego queremos hacer una campaña de marca más estratégica, más de nuestros valores, y no tiene nada que ver con aquello que se hablaba de precio, 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 una característica del producto, esa campaña estratégica que habremos gastado tanto dinero no tendrá mucho sentido. Que es algo que ha hecho, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Si pensamos en Coca-Cola, estaremos más de acuerdo, más o menos de acuerdo en que ayuda a vender más el producto o no, pero si pensamos en Coca-Cola, pensamos en felicidad, pensamos en alegría, pensamos en compartir, pensamos en la familia. O sea, hay esos ideales, hay esas ideas que ya forman parte. Y eso es gracias a que siempre han hecho unos estilos de comunicación muy parecidos. Más allá de que luego los matices, ¿eh? De los bares, del oso polar o del mundial de fútbol, lo que sea. Pero más o menos se han ido construyendo un territorio más estratégico. Por lo tanto, ¿esa publicidad está limitando campañas estratégicas a futuro o está vendiendo solo un producto aquí y ahora? Si lo está vendiendo aquí y ahora, será muy probablemente que vayan solo a precio y una característica de producto muy marcada. Y número 10, quizá la más importante de todas. ¿Esa publicidad está generando una emoción, buena o mala, o no? Esto es como el arte. Esto no entenderás nada de arte, no entiendes nada de ese cuadro o de esa obra de teatro o de ese libro, pero tú sabes si te gusta o no te gusta. Eso ya es una emoción muy básica. ¿Gusta o no gusta? Y a partir de ahí ya podemos hacer emociones más elaboradas. Claro, el humor muchas veces es lo que está conectando mejor. Es algo sencillo y además el humor se ha demostrado que se recuerda más. Pero también hay casos como en las ONGs, que ya no se hace muy habitualmente, pero como que trataban de hacer sentir mal al espectador. Entonces, bueno, es una emoción, está haciendo que la gente se acuerda y la gente se acuerda. Otra cosa es si está haciendo que capte más socios. Pero bueno, el caso es que estaba generando una emoción. Entonces, si no crea una emoción, lo más probable es que no se recuerde. Por lo tanto, para evaluar un anuncio, lo más sencillo sería, ¿provoca una emoción o no provoca una emoción? Y en definitiva, estas son las 10 preguntas para evaluar una publicidad, ya sea nuestra o sea de una marca o organización ajena. Ahora, si tenemos mucha prisa y no queremos aplicar estas 10 preguntas, a lo básico. ¿Genera una emoción, buena o mala? ¿A qué target se dirige? Y también si está creando un beneficio interesante o está llamando a la acción. Esas serían como las 3 cosas básicas para saber si un anuncio es bueno o es malo. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo, que sepas que en el canal tengo muchos más vídeos de otras temáticas en relación a marketing, estrategia y comunicación. Y cualquier cosa me puedes contactar a través de la página web.